Ir, hermanos, a donde el Señor nos va a hablar en esta noche, hermanos. Esperamos que en esta noche se derrame el Espíritu Santo en este lugar, hermanos, y podamos salir gozosos de este lugar, hermanos. San Marcos 16. Para mí es un honor leer la palabra del Señor, hermanos. Quizás no somos como el Señor quiere que seamos, hermanos, porque quizás así como, bueno, en la misma Biblia dice que no hay ningún hombre justo, hermanos. Solo hubo uno que sí fue justo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 16:12 sería. Dice: pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Bendito sea el Señor, hermanos. Amén. Qué bonita la palabra del Señor en esta hora, hermanos. Y miren, hermanos, qué precioso, hermano. ¿A quién no lo ha sanado el Señor, hermanos? ¿A quién? Hermanos, a mí me ha sanado muchas veces, hermanos. Y quizás no solo de dolores, quizás no solo de enfermedades, a veces de malos pensamientos, hermanos. A veces se llegan los malos pensamientos y a veces uno dice: bueno, ¿y esto qué pasa? Pero cuando lo que pasa en ese momento, los que tenemos el nombre del Señor, hermanos, le decimos al Señor que lo reprendemos en el nombre poderoso de Él, hermanos. Y esos espíritus tienen que salir huyendo, hermanos. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Dijimos 16:12, ¿verdad? Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo en el campo. Hermanos, había pasado, hermanos, al Señor Jesús, hermanos, como todos ya sabemos, hermanos, tuvo que padecer en la cruz del Calvario, hermanos. Tuvo que pasar momentos muy difíciles una noche antes que lo agarraran. Tuvo que pasar en aquella noche en el monte, hermanos, orando y pidiéndole al Señor que si era posible que pasara esa copa, hermano. Pero Él mismo le dice, Señor, le dice: pero no, que no se haga como yo digo, sino que se haga como tú quieres, hermano. Y ese era el propósito, hermanos. Eso era lo mejor, hermanos. Porque nosotros podemos decir: si yo hubiese estado en ese lugar, yo hubiera defendido al Señor, yo hubiera defendido al Maestro, hermanos. Pero es que si el Maestro estaba entre la gente, hermanos, era algo maravilloso. Pero más maravilloso ha sido, hermanos, su muerte, porque allí fue comprada nuestra redención, hermanos. Allí fue comprada, hermanos, nuestras vidas. Allí fueron compradas nuestras vidas, hermanos, en esa muerte de cruz que el Señor tuvo, hermanos. Cuando el Señor andaba, hermanos, entre los discípulos, entre aquellas multitudes, el Señor les solucionaba los problemas. Cuando había una necesidad, hermanos, había un enfermo, a Él lo traían y Él lo sanaba. Cuando había necesidad de echar fuera un demonio, Él lo echaba, hermanos, fuera ese demonio. Cuando había, hermanos, una necesidad como alimentar a una gran cantidad de gente que le seguían, hermanos, y Él les pregunta:
¿Y por qué no le dan comida a ustedes? Y los hombres bien dijeron, mira, pero si nosotros no podemos, aunque tengamos dinero, pero no podemos ir a donde comprarlo. No alcanzaría una cierta suma de dinero. Y mencionan ahí, hermanos. Pero el Señor les dice, bueno, ¿y acaso no tienen nada ustedes? Ah, ¿cómo no? Dijeron. Tenemos unos panecillos y unos pececitos. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que pidiéndole a su Padre que estaba en el cielo, dice que oró y los bendijo, hermanos. El Señor solucionaba los problemas, hermanos. Pero, hermanos, si el Señor estuviera todavía, hermanos, usted y yo no estuviéramos en este lugar. Si el Señor no hubiera muerto en la cruz del Calvario, usted y yo no estuviéramos en este lugar. Porque no teníamos opción, hermano. Porque hace poco nuestros hermanos predicaron que conforme a la ley, nadie se salvaba, hermano. Y antes del Señor Jesucristo estaba la ley. Pero por la ley dice que nadie fue salvo, hermano. Tuvo que venir, hermanos, un cordero. Tuvo que venir, hermanos, así como lo vio allá San Juan el Bautista, cuando estaba en las riberas del río Jordán, hermanos, bautizando, hermanos. Y llegaban a él los saduceos, y llegaban a él, hermanos, los grandes de aquella época, y le decían que los bautizara, hermanos. Y dice que de repente, dice que apareció el Cordero. Bendito sea el Señor, hermano. Y dice que él decía, Juan el Bautista decía, yo decía, decía, el que los bautiza en agua, decía. Pero detrás de mí viene uno, dice que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el Señor, hermano. Y dice, hermano, que ahí estaba, bendito sea el Señor, en el río, hermano, bautizando, hermano. Cuando de repente dice que venía el Señor, hermanos. ¿Ustedes creen que el Señor venía con una gran multitud de gente? Puede ser que lo haya venido siguiendo la gente, hermanos. Pero dice, hermano, lo más maravilloso, dice, hermano, que Juan lo conoció, hermano. Dice que la primera vez que estas dos personas se reunieron, hermanos, fue cuando María fue a visitar a su tía Elizabeth, o a su prima Elizabeth, si no me equivoco. Y dice, hermanos, de que cuando Elizabeth tenía como 6 meses, dice la palabra del Señor, que tenía de embarazo, hermanos. Cuando dice que llegó María, bendito sea el Señor. Y dice que se reunieron en aquel lugar, hermanos. Y dice, hermano, que nomás se reunieron, dice que el Espíritu Santo, dice que se posó en ese lugar. Bendito sea el Señor, hermano. Se movieron, hermanos, aquellos niños en los vientres de sus madres, hermanos. Bendito sea el Señor, hermano. Pero dice, hermano, que en esta ocasión, hermano, que Juan estaba en el río bautizando, hermano. Y dice que de repente, dice que venía Jesucristo, el Hijo del Señor, hermano. Dice que Juan el Bautista dijo, aquí, dice, viene el Cordero del Señor, dice, bendito sea el Señor, hermano. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, bendito sea el Señor, hermano. Y dice que se presentó a él, hermanos, y le dijo, Juan le dijo, a que me bautices vengo, le dijo. Pero le dijo, Señor, le dijo, si yo no soy digno ni de desatar tus sandalias, le dijo. Porque nuestro Señor era santo, hermano. Pero dice, hermanos, que tuvo que humillarse. En aquella ocasión, hermanos, a donde dice que el Señor se preguntaba que a quién podía mandar a la tierra. Dice, hermanos, que hubo un silencio como de media hora. Porque nadie quería hacer eso, hermano. Pero dice que el Señor le dice, heme aquí, le dice, envíame a mí, le dice. Establece lo postrero, le dice, bendito sea el Señor, hermano. Quítalo primero y establece lo postrero, hermano. Bendito sea el Señor, hermano. El Señor les había dicho cuando andaba con los discípulos, hermanos, que Él, hermanos, ya se acercaba a ese momento. Les había dicho, hermanos, qué es lo que iba a pasar, hermanos. Incluso unos días antes de su aprehensión, hermanos, estando ellos reunidos, dice que les dijo Él, hermanos,
le dice, esta noche, le dice, se escandalizarán, le dice. Pero uno de los discípulos le dijo, Señor, le dijo, todos se van a escandalizar, le dijo, menos yo, le dijo. Yo, le dijo, te voy a defender, le dijo. San Pedro, ¿no? Yo te voy a defender, le dijo. Pero el Señor, hermano, le dice un poco más adelante, si yo quisiera que me defendieran, le dice, yo le pidiera a mi Padre que mandara una legión de ángeles a defenderme y Él los mandaría, le dice. Pero esto tenía que pasar, hermano. Tenía que pasar, hermanos. Esa noche lo capturan, lo llevan, lo presentan hasta donde estaban aquellas personas, hermanos, aquellos hombres. De noche lo juzgan, hermanos. Y dice, hermanos, que fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. Y en cruz, hermanos, en una cruz, como un signo, hermanos, de desprestigio, correcto, hermano. Pero la palabra que hemos leído en esta noche, hermano, quizás les estoy dejando, hermanos, a nuestros hermanos que ellos saquen el mensaje. Lo que yo quiero, hermanos, es, porque dice, hermanos, acá el 12, pero después se apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino yendo al campo, hermanos. En esta ocasión, hermanos, ya el Señor había muerto, hermanos. Él les dijo, pero Él les había dicho las cosas cómo iban a ser, pero a ellos se les había olvidado, hermanos. Y dice, hermanos, que ellos decían, hermanos, pero ya se fue, se murió, y habían quedado desconsolados. Se les había olvidado que Él les había dicho que dentro de 3 días Él iba a resucitar, hermanos. Se les había olvidado, hermanos, que Él les había dicho que a donde Él fuera, Él les iba a hacer moradas. Así como nos ha prometido a nosotros, hermanos. Que no se nos vaya a olvidar, hermanos, lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, hermanos. Porque en el siguiente versículo, hermanos, el Señor les reclama. Les dice que por qué no creen, hermanos. Y les dice, hermanos, porque se les aparece primero a unas mujeres, hermanos. Dice, hermanos, que iban las mujeres, hermanos, a buscar, hermanos, incienso, a buscar cosas olorosas para ponerle en la tumba, hermanos. Pero, hermanos, dice, hermanos, que al llegar, hermanos, a la tumba del Señor, hermanos, dice que la encontraron abierta. Y dice que encontraron a un hombre vestido de blanco. Bendito sea el Señor, hermano. Un hombre joven vestido de blanco, dice, hermanos. Y dice que le preguntaron, ay, Señor, y le dice, ¿a quién buscas? Le dice el hombre. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Bendito sea el Señor, hermanos. Y dice, hermanas, que ellas, hermanos, dice que les agarró un temblor, hermanos, y se regresaron a decirles a los 11, hermanos, que el Señor había resucitado, pero no creyeron, hermanos. No creyeron, hermanos. Y dice que en esa misma ocasión, dice que iban 2 hombres para Emaús, platicando de lo que había pasado, comentando qué es lo que había pasado, hermanos. Y dice, hermanos, que en medio de los 2 dice que se aparece el Señor, hermanos. Pero no lo conocen, hermanos. Y dice que después que los empieza a escuchar, qué es lo que le había pasado al Señor, dice que les pregunta, ¿y qué es lo que le sucede? ¿Y qué es lo que pasa? Le dice el Señor. Le dice, solo tú no sabes qué es lo que le ha pasado a nuestro Redentor. Solo tú no sabes qué es lo que le ha pasado al que estábamos esperando. Y dice que él les dice, le dice, insensato, les dice. Porque dice que sus ojos estaban como vendados, hermano. No lo habían conocido, hermano. Y dice, hermano, que cuando llegan a un lugar y se despiden, hermanos. El Señor les dice, ellos le dicen al Señor, quédate, quédate porque ya se hace tarde, quédate con nosotros, hermanos. Y en esa noche dice que el Señor se sienta con ellos a la mesa. Y dice que agarró el pan, bendito sea el Señor.
agarró aquel pan y dice que lo bendijo en el nombre del Señor, hermano. Dice que ahí lo conocieron. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué dicha que tuvieron estos hombres. Se les apareció el Señor ya resucitado. Bendito sea el Señor, hermano. ¿Será que a nosotros se nos apareció el Señor ya resucitado? Bendito sea el Señor. Sí, se nos ha aparecido el Señor, hermanos. Qué palabra más linda, hermanos. Yo solo le he dado lectura, hermanos. Ojalá que mis hermanos le puedan dar el discernimiento, hermano. Que Dios bendiga a mis hermanos ancianos. Que en esta noche, hermanos, que haya palabra. Que en esta noche usted le haya pedido al Señor que nos hable, hermano, conforme a nuestra necesidad. Esa tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. Pero también el tiempo va pasando rápido, hermanos. Estas son mis palabras. Que el Señor les bendiga. Amén. Damos las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hermanos, por la bendición de Dios, porque nuestro Dios es misericordioso. Y pues se llegó el día jueves, hermanos, que es el día que venimos a la casa del Señor a aprender más de su palabra y a aprender del Señor. Estamos alegres, ¿verdad, hermanos? Dios bendiga a nuestros hermanos que nos acompañan en el ministerio. Así a todos, hermanos, que Dios los bendiga. Dios bendiga a David, que ha leído en el Evangelio de Marcos, capítulo, hermanos, 16. Recuerde que el Evangelio de Marcos, hermanos, es el más corto que hay, ¿verdad? El primer evangelio en ser escrito, incluso, hermanos, incluso que muchas de las cartas del apóstol Pablo. Por eso es que en este evangelio, hermanos, tiene algunas imprecisiones. No es el caso que hemos leído, pero hay algunos ejemplos bien interesantes en este evangelio, porque no había en qué basarse. Entonces el escritor, hermanos, se va así sin nada y escribe uno de los evangelios más hermosos, como es este. Mi hermano ha leído en el capítulo 16, del verso 12 en adelante, donde, hermanos, está hablando acá la palabra de Jesús resucitado. Ya, hermanos, había pasado la famosa semana, hermanos, de la pasión, ¿verdad? Que todos conocemos. Empieza, hermanos, cuando a él lo agarran en el Getsemaní, ¿verdad? Cuando está orando, ahí llega una turba, hermanos, de unos 600 soldados, ¿verdad? A él no lo pueden identificar, ¿verdad? El que lo entrega lo besa para identificarlo, y pues de ese momento lo agarran, hermanos, y ya hemos leído que es llevado, ¿verdad?, a, ¿verdad?, la casa de Caifás, donde precisamente también está Anás y Caifás, ¿verdad? Ya hemos tocado ese tema, ¿verdad?, que ellos dos pues ejercían pues el sumo sacerdocio en esa época. Después de eso, hermanos, el maestro amanece un viernes, eso fue un jueves, amanece un viernes, hermanos, es vapuleado, jugaron con él, le pegaron. Algunos eruditos afirman, hermanos, que el rostro del maestro a esas alturas ya estaba desfigurado cuando él llega a la cruz del Calvario. A tal punto, hermanos, que le ponen una cruz y, hermanos, ¿verdad?, donde miran que está bien débil, pues le ponen a alguien que lleve esa cruz donde iba a ser crucificado. Es crucificado, hermanos, un famoso viernes, ¿verdad? Un célebre, Scofield dice que fue un célebre 28 de abril del año 28 de nuestra era. Entonces, es crucificado él esa tarde, ¿verdad? Alrededor de las 3 de la tarde el maestro suspira, ¿verdad? Entregó su espíritu. No es que él haya muerto, él propio entregó su espíritu. Y mientras que los discípulos, ¿verdad?, y la gente que lo rodeaba a él, pues todos se habían, míreme, ido, ¿verdad? Ya conocemos todos ese tema. Llegan por ahí, hermanos, llega por ahí un hombre, hermanos, y pide el cuerpo del maestro. Vienen, hermanos, se lo entregan,
¿verdad? Y lo ponen en una sepultura nueva, ¿verdad? Recuerda, hermano, que las sepulturas de la época no son como los nichos que tenemos hoy día, ¿verdad? Nosotros estamos 2000 años después. En esa época, hermanos, a la gente la metían en las rocas, ¿verdad? Y les ponían una gran roca para que no llegaran los animales carroñeros a comérselo aún. Entonces, al maestro lo pusieron en una roca y le pusieron una gran rocota que tapaba la entrada. Esto fue el viernes por la tarde. Recuerde que ese sábado, también ya lo hemos hablado, era un sábado que caía doble, ¿verdad? Caía la Pascua, hermanos, y era un sábado. O sea, caía doble la situación. Recuerde que para los judíos el sábado es santo. Y aparte caía la Pascua en ese mismo sábado. Entonces, hermanos, se conjugó todo, a modo que ese sábado era resanto, y ciertamente, ¿verdad? Hasta hoy día le llaman sábado de gloria a ese sábado. Entonces, el maestro pasó en la tumba, hermanos, ese sábado, el viernes, la cola del viernes, el sábado, y en la madrugada del domingo, el maestro resucita. Cuando él resucita, hermanos, es un tema bien importante. Él resucita, ¿a quién se le presenta, hermano? Se les presenta a las mujeres. Dios bendiga a las hermanas, ¿verdad? Siempre le hemos dicho que era el sector, hermano, menospreciado de la época. Ellos lo buscaron primero. ¿Verdad? Era el sector, hermanos, que no tenía en la sociedad no valía. Viene el maestro, hermano, y les da una gran enseñanza apareciéndoseles primero a las damas. Se les aparece, hermanos, ellas salen corriendo a avisar a los hermanos que el maestro ya no estaba ahí y que se les había presentado, porque dice que los ángeles le dijeron a María: ¿a quién buscan? ¿Por qué buscan al que vive aquí, en este lugar? Y cuando ella sale, pues él se le aparece, ¿verdad? Todos conocemos ese pasaje. Entonces no le creen a ella. No le creen. Ahí hay varias situaciones. Porque ¿cuántos días? Y esto ya lo hemos hablado. ¿Cuántos días el maestro estuvo resucitado acá en la tierra? 40 días. Ok. ¿Cuándo fue el Pentecostés? A los 50 días. De ahí es donde yo le he dicho, hermano. Pero es que uno debe poner atención cuando viene a la iglesia. Que solo quedaron 10 días desprotegidos ellos. Solo quedaron 10 días desprotegidos. Porque él estuvo 40 días. Algunas de las apariciones que el maestro da, primero se le aparece a las mujeres. Es la primera. En los sinópticos y Juan relata que fueron a ellas primero. Ok. Pero, hermano, se le apareció a varios. Después dice de que allá estaba San Pedro, dice que fue a pescar. Y dice que 7 se fueron con él y que andaban pescando. De repente dice que en la playa, dice que estaba un jueguito. Y dice que un pececito se estaba allá asando. Y dice, hermanos, que el discípulo que el Señor amaba, otro tema importante, hermano, ¿verdad? Algunas veces hemos dicho que Juan, hermanos, aunque la Biblia no identifica, porque todavía habría que decir a quién lo amaba. Entonces, por eso, y se han sugerido varios nombres. Pero bueno, tradicionalmente se dice que Juan, pero bueno. Lo que le quiere decir que el discípulo que el Señor amaba le dice a Pedro le dice: el maestro está ahí. Y dice que el apóstol, hermano, se ciñó, se puso su ropa y se echó a la mar. Eso está en San Juan, hermano, capítulo 21, 22, en lo que se conoce como el reconcilio de Juan, la restitución de Juan, la restitución de Pedro. Ya hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Cuando el maestro habla con él, lo restituye, ¿verdad? Entonces esa es otra vez que se les aparece. Ellos llegan a la playa, él les da de comer. La Biblia dice allí, hermano, que él come. Aquí hay varias cosas que decir, hermano. Después dice de que ellos estaban reunidos los 11, y dice que de repente el Señor se apareció y les dijo: pasa a vosotros. La primera vez. La segunda vez ya estaba hasta aquel que no creía en él, ¿verdad? Que la historia ha sido cruel con Santo Tomás. La historia ha sido cruel, porque todos le decimos el incrédulo, pero eso es una crueldad, hermano, sinceramente. Porque ¿quién ha visto a una persona resucitada?
Que levante la mano. Nadie. Nadie. Y en ese tiempo tampoco no habían visto a nadie resucitar, solo al maestro. Pero le digo, la historia es cruel con Tomás. Es cruel. Que Dios los bendiga a nosotros. Pero entonces dice que se les apareció y a Tomás le dijo él, mira mis manos. Y dice que mira mi costado. Y él dice que lo mira. Estoy contando esto porque son las apariciones de Jesús a los vivos. Se sabe, hermano, se sabe hoy día que el maestro resucitó con un cuerpo glorioso. Fíjese bien, con un cuerpo glorioso, hermano, que no era de esta dimensión. Que no era de esta dimensión. Porque nadie, hermano, en la dimensión nuestra puede traspasar una pared. Según la materia. En los 3 estados de la materia. No se puede. No se puede. Entonces el maestro vino en otra dimensión. Su cuerpo ya era glorioso. ¿Y cómo? Pues si es el dueño del universo. Se le aparece a ellos ahí. Pero dice que iban aquellos 2 también que iban camino de Emaús en ese tiempo. Cuando al maestro, hermano, lo crucificaron, esa fue una noticia, hermano, que impactó al mundo de la Edad Media. Oiga bien lo que estoy diciendo. Cuando el maestro fue crucificado, esa noticia impactó, hermanos, al mundo de la Edad Media. Hemos dicho, hermanos, que el mundo que se conocía en esa época, recuerden que estamos en el año 28 de nuestra era, era Asia y, hermanos, algunas partes de Europa que estaban medio pobladas. Ya había gente en Roma, hermanos, había gente en Asia, todos los países, Libia, Irán, Irak, estaban poblados. Israel, Afganistán, allí había gente en esa zona de Asia. En Europa había poca gente. Y aquí en América, pues bueno, no teníamos nada. Pero la gente, eso, hermanos, esa noticia de la resurrección del maestro, es una noticia que impactó tanto, hermano, que podríamos decir que es similar a la pandemia. Usted sabe, la pandemia, todo el mundo se dio cuenta de la pandemia. Este acontecimiento de la resurrección de Jesús impactó a tal punto, hermano, a tal punto que la historia la dividió en 2. La historia, hoy uno habla después de Cristo y antes de Cristo. Entonces impactó, aquello impactó. El apóstol Pablo dice allá en 1 Corintios 10 que el Señor resucitado, dice, se le apareció, dice él, a 500, fíjese bien. Y dice él, y a mí, dice, como un fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Hablando de este tema de las apariciones del Señor. Entonces, como le digo, se le apareció alrededor de 500, dice el apóstol Pablo. De los cuales, dice él, muchos duermen ya, dice Pablo ya en 1 Corintios 10. Bueno, siguiendo con ese tema, hermanos, el maestro pues se le apareció a varios. Eso es lo que estamos hablando. Dice, después de esto apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Aquí no recuerden, hermanos, que este es el primer evangelio en ser escrito. Este es el primer evangelio en ser escrito. Ustedes no tenían todos los datos, no tenían toda la información. Hoy nosotros, hermanos, hoy día, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a la imprenta, nosotros agarramos los 4 evangelios y conjugamos esa historia. Pero en esa época no era así. No era así. Entonces, acá dice que se le apareció a 2. Se está refiriendo a los de camino de Emaús. Que dice que iban platicando. Allí dice que él se les acercó y empezó a hablar con ellos. Dice que ellos no lo identificaron. Obviamente, hermano, estaban desvelados. Había sido un fin de semana fatídico. Que empezó viernes, como el sábado resanto que le digo que cayó, ¿verdad? El domingo, famoso domingo de resurrección. Entonces había sido un fin de semana, ¿verdad? Terrible. Terrible y a la vez glorioso para nosotros los gentiles. Porque los gentiles entramos después de eso. Antes de eso no había acceso, Entonces dice, después se apareció Jesús en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Al parecer, hermano, no solo Tomás era incrédulo, ¿verdad? No se ha fijado que aquí está en plural. No le creyeron. Esa es la tercera persona del plural, ¿verdad? Entonces quiere decir que no habla de una persona, habla de varias.
que no creían. Hermanos, porque no le creyeron a Él. Si a Él mismo dijo, si esto hacen conmigo, que soy yo, el árbol, ¿qué no van a hacer con ustedes? Por es que hay gente, hermano, que cree que nosotros estamos locos. Que nosotros estamos locos. Que no existió Dios. Y algunos se cuentan unas historias, hermanos, pero bien raras con respecto a este tema. Porque no ha habido, después de esa resurrección del Maestro, no ha habido otra similar que impacte en la humanidad como impactó la resurrección de Jesús. Entonces dice, por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Cuántos discípulos eran, hermano? Eran 12, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice 11 acá? Porque uno de ellos, hermano, no soportó la carga que le había puesto. Uno de ellos, hermano, no soportó. Y dice que le dieron 30 monedas de plata. Y dice que después las fue a devolver. Las tiró. Y dice que se fue. Y dice que se puso un lazo y por allá cayeron sus vísceras. Eso dice la Biblia. Porque no soportó, no se allegó. No fue como San Pedro. San Pedro lo fueron a restituir para que no pasara nada más. A este otro no, no, por eso solo hay 11. No hay 12, hay 11. Entonces dice, por último se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe. En términos generales, hermanos, quiere decir que no solo el apóstol Tomás fue incrédulo. Había otros ahí que eran incrédulos, que no creían. Reprendió, dice, por su falta de fe y por su obstinación en no creerle a los que lo habían visto resucitado. Yo pregunto, ¿quién acá ha visto a Jesús resucitado? Ahora, como los oigo callado, le puedo hacer otra pregunta. ¿Con qué intención viene usted a la iglesia? ¿Tiene fe? ¿Cree que resucitó Él? Amén. Claro, hermano, claro que creemos que resucitó. Eso no es una historia, eso no es una fábula. Él resucitó el tercer día. Se le apareció allí a los hermanos. Dice que le dijo a Tomás, bienaventurado tú, Tomás, porque al ver has creído. Pero más, le dijo, más bienaventurados aquellos que sin verme creerían. Se refería a usted y a mí. Sabía el maestro, hermano, que nosotros íbamos a creer. Estas cosas, hermano, son por fe. Son por fe. Es como la salvación, es por fe. Entonces dice, por eso se apareció Jesús a los 11 mientras comían, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación. Su obstinación. Volvamos a detenerlos ahí. Es que mire, hermano, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hay veces uno es obstinado. ¿Sí? En la iglesia del Señor existen milagros. Amén. Existen sanidades. Amén. Dios, hermanos, nos da, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, se relatan siete milagros. Empezamos allá, ¿verdad? Con el agua que se hizo en vino, pasando por el hijo del funcionario, pasando por los 5,000, por el paralítico de Bethesda, ¿verdad? La barca en el lago. Uno llega a aquel ciego, hermanos, que dice que de nacimiento, estoy hablando de San Juan 9, San Juan 8, hermanos, es interesante, ¿verdad? San Juan 8, bueno, la mujer, ¿verdad? Pecadora, San Juan 8. San Juan 9 habla de aquel hombre, hermanos, de aquel hombre que nació ciego. Y dice que el Señor lo sanó. Es otro de los milagros del Maestro, de las 7 señales que hay en Juan. Pero dice que por último dice que quedó sano. Y las autoridades llegaron a preguntarle, bueno, ¿eres tú ciego o cómo está la cosa?
Ah, le dijeron ellos. Le dijo él, bueno, yo era ciego. Yo lo que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Yo no sé si ese hombre es malo o no. Lo que sé es que me sanó a mí. ¿Verdad que también nos sanó a nosotros, hermano? Porque éramos ciegos. Después de esa sanidad viene San Juan 11. San Juan 11 está el famoso, ¿verdad?, amigo de Jesús, cuyo nombre era Lázaro. Así es, Lázaro. Y dice que Lázaro muere. Y dice que el maestro llega al tercer día donde él, después de que tenía ya 3 días de muerto. Te hemos explicado esa situación. Incluso cuando le llegan a avisar a Jesús de Lázaro, Lázaro ya había muerto. Tenía un día de muerto ya. A modo que cuando el maestro llega, ya está pero remuerto. Pero el Señor lo levanta. En la 7ª señal en Juan, el Señor lo levanta. Entonces, el Señor venía haciendo milagros. Y les venía diciendo a ellos, la hora viene. En el Evangelio de Juan se repite eso. La hora viene. Por fin en el Evangelio de Juan 12 le dice, cuando llegan aquellos famosos griegos y le dicen a uno de ellos, a Felipe, queremos hablar con el maestro. Entonces viene y le pasan ese dato al maestro. Entonces dice él, la hora es. Ahí. A los griegos ni lo recibió, pero la hora es. Ya hasta ahí llega, hasta ahí llega el ministerio del Señor Jesús. Y ahí solo se dedica a ellos, a darles enseñanza a ellos, y ahí termina el ministerio del Señor Jesús. Entonces, por eso le digo, acá, hermano, ellos pero que después que el maestro es crucificado, ellos salieron corriendo, hermano, y después se reunieron, pero eran obstinados, no creían. Entonces dice, les dijo, vayan fíjense bien, se sabe, hermanos, que esta es una adición, ¿verdad? Esto viene del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Entonces dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. De aquí, hermanos, de aquí también podemos agarrar aquello, y lo decíamos el otro día. La gente dice, mire, aquí todos somos hijos de Dios. Pero aquí no dice que todos son hijos de Dios. Vayan y anuncien estas buenas nuevas a toda criatura de creación. Esto de ser hijo de Dios no es del que quiere ni el que corre, ni el que tiene dinero, ni el más billetudo, ni el más preparado. Del ser hijo de Dios es de Dios. No es del que quiere ni el que corre, es su palabra, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces aquí se le da la gran comisión. Entonces le dicen, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A toda criatura. Es necesario, hermano. ¿Cuál es la función de la iglesia? Fíjense bien. ¿Cuál es la función de la iglesia en el mundo? Por eso lo dijo él, que nosotros somos la sal de la tierra. La función nuestra es ir y predicar el evangelio. Predicarle a las almas. Allá las almas si quieren. Su obligación es ir y predicar. Uno me puede decir las hermanas, hermano, ¿y nosotros cómo hacemos para predicar? Porque en nuestra iglesia, hermanos, las hermanas no predican. Entonces, ¿cómo hacen las hermanas para predicar? Con su testimonio, con su vida. Así deben de predicar. Y no digamos los varones. Ya vio que los días domingos las jornadas son extensas, ¿verdad? Desde la mañana que estamos aquí y continuamos en la tarde, porque es un mandato que hay. Esto es un mandato que hay que predicar. Y salimos a predicar al Plan del Mango, y salimos a predicar a nuestro hermano, y salimos a predicar y andamos predicándole a la gente, diciéndole que Jesús sana y que Él salva, y que solo en el Señor hay, hermano, salvación. La salvación no está en los dólares, hermano, la salvación está en Estados Unidos. Los vamos todos para allá, y los vamos en un viaje. ¿Por qué no los vamos mejor para la Nueva Jerusalén? Gloria a Dios. Sí, hermano, ¿qué le parece? Si nos vamos para allá, ¿está preparado? ¿Está preparado para irse? Yo les pregunto, ¿cuántos están esperando al Señor esta noche?
O alguno puede decir, mire hermano, ay hermano, pues, bueno yo, ¿verdad? Bendiga a los jóvenes, que bueno, hoy más, bendiga a la doncella, bueno, bendiga a la hermana Esther. Pues y la Esthercita, bueno, hermano, yo tengo que casarme, pues y la Esthercita. Bueno, ¿verdad? Ya está el nombre. Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, ¿verdad? Con esta palabra. Pero no, hermano, estoy seguro que bueno, la Esthercita es lo que menos quiere, casarse. Pero entonces lo que quiere es servirle al Señor. Eso es lo importante. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no es andar hablando de los hermanos. O si llegamos a una casa, hay que ver aquí donde el hermano Gerardo, a ver si tiene gallina, o elote, o qué es lo que tiene para comer. No sé que hay unos comedores donde el hermano. Lo que nosotros llegamos es a predicar a Jesucristo, a ese lugar, y a todos los lugares donde llegamos. No estamos viendo si los hermanos tienen gallina, si tienen terreno. Es que esa no es. Y si quiere hacer algún negocio con el hermano, le recomiendo que lo vaya a hacer otro día. Pero el día del culto vaya a gozarse en el Señor, a predicar la palabra del Señor. Continuemos, hermano. Vayan por el mundo, dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. El que crea. ¿Cuántos han creído acá esta noche? Entonces, ¿cuántos salvos hay? Todos somos salvos, hermano. No me ande preguntando usted, hermano, yo soy salvo. No, aquí dice que el que crea. ¿Cuántos han creído? Todos hemos creído, hermano. Y esa es palabra de Dios, es promesa de Dios que hay. Palabra de Dios, cierto, es palabra de Dios. Esto no es fábula, hermano. Entonces es necesario creer, ¿verdad? Ah, hermano, me puede decir algo. ¿Y cómo hago yo para creer? Ah, hermano, eso se llama confesión de fe. Dice que el que creyere con su boca, el que confesare con su boca y creyere en su corazón que Jesús el Señor se levantó y que está a la diestra de Dios Padre, ¿qué dice? Este será salvo. Romanos 10:9, ahí está, ¿verdad? Está claro. Entonces es necesario hacer la confesión de fe, es necesario creer. Claro que si hubiera un amigo, lo invitáramos que viniera Jesús. Porque allá esto es, ¿verdad? Allá dice, hermano, ¿cómo creerán? Dice. Si no hay quien les... Hay veces uno, hermano, no quiere. Si no quiere, va en el bus. Y lo que se hace es hacerse el dormido para que no le cobre. Así nos da el testimonio. Nos da la cara. Así nos da el testimonio. Hoy ahí andan a los cobradores de cacerola y de... Mire, le dicen al niño, y está tu mamá. No, dice mi mamá que no está. Que hoy no. Dijo mamá que no va a querer y cobrando. Así nos da el testimonio. Así nos da el testimonio. Se da testimonio poniendo alabanzas. Se da testimonio viniendo a la iglesia. Pero hay quien le da hasta pena venir a la iglesia. Bueno, escuchaba el otro día al pastor decirte que a veces uno dice que hasta en los usuarios de las redes sociales dice que las hermanas son conocidas aquí en la iglesia como la hermana la humilde. Pero en las redes sociales no le cuenta así. No le cuenta como hermana humilde, sino que a ella le cuenta como otro nombre. Ella se pone la grande, la hermosa. La hermosa SASB. El hermoso, el más guapo, ya se pone una. Voy a tomar mi foto de Facebook. El hermoso. Que Dios los ayude. Que Dios los ayude. Y después animo a los demás para dándoles, le voy a dar like, ¿cómo se llama? Like. Le voy a dar like a esto, Y salen algunos hermanos, ya lo hemos dicho, dándole like a las canciones ahí. Esto no es nuevo, eso es viejo, ya es más viejo que. Tampoco así no se predica el evangelio. Súbase una alabancita. ¿Tiene valor de subir una alabanza a su Facebook? ¿Tiene valor de subir una predicación? ¿O le da miedo? Que Dios los bendiga, amados hermanos, con esta palabra. Dice que hay que salir y anunciar. El que crea y sea bautizado, este será salvo. Pero el que no crea será condenado. El que no cree es condenado en automático. Estas señales acompañarán a los que crean. Fíjense bien. Así rápido porque el tiempo me fue. En mi nombre expulsarán demonios. Ahora bien, ¿la iglesia primitiva lo hizo? ¿Expulsó demonios? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Recuerda aquella joven que andaba detrás de San Pablo. Por allá mandaron a ese demonio de adivinación. Por allá lo echaron. Entonces sí lo hacían los apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿se hace hoy en día? Claro, hermano, también se hace. Hermanos, qué palabra es esta más preciosa. Los dejo con mis hermanos, que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios en esta preciosa noche, cual nuestro Dios nos permite
poder escuchar este mensaje tan hermoso, hermanos. Un mensaje, hermanos, a donde podemos ver, hermanos, las evidencias que el Señor tiene con la iglesia, porque son evidencias palpables las que ha hecho el Señor para que la iglesia pueda seguir adelante. Que Dios nos bendiga en esta preciosa noche con este mensaje. Dios bendiga a mi hermano que ha dado lectura, mi hermano David, Dios le bendiga. Un mensaje, hermanos, a donde se muestran realmente lo que Jesús les había dicho a sus discípulos. Los discípulos, hermanos, estaban tan confiados, hermanos, y que Dios nos bendiga a nosotros, porque todo lo que sucedía al contorno de los discípulos, el Señor, hermanos, tenía cuidado. Dice la Biblia, hermanos, que realmente los discípulos no esperaban o pasaban situaciones a donde ellos no esperaban salir adelante, porque en situaciones, hermanos, no tenían. En cierto punto dice la Escritura que llegaron a un lugar y era necesario pagar el impuesto, pero el que andaba, dice, la bolsa del dinero, no iba en ese momento con ellos. Entonces, dice que no iba. Entonces, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, mira que no tenemos dinero para poder pagar. Entonces dice que el Señor les dijo: vayan y lleven una caña de pescar y tiren al agua, y el primer pez que atrapen lo venden para pagar. Pero dice la palabra del Señor, hermano, que vinieron los discípulos y fueron y aventaron el cordel al mar, al agua. Dice que atraparon un pez, pero en el momento que lo atrapan, en la boquita del pez, hermanos, venía el pago que ellos iban a dar. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor siempre les había hablado con la verdad. Siempre había hablado de Él mismo y de lo que el Padre le había encomendado. En este punto se está cumpliendo lo que el Señor les había dicho. Es necesario que yo me vaya, les dijo Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, porque los discípulos, aunque habían andado con Él, en el momento que Él les hablaba no entendían. Él les decía seguido: yo voy a ser apresado y tendré que morirme, y voy a morir, pero al tercer día yo voy a volver. Entonces, pero ellos, hermanos, en todas las palabras que les habló el Señor, no le creyeron, porque ellos estaban en un pensamiento distinto. Ellos creían que el Señor había venido, hermanos, a liberarlos del yugo de Roma. Eso era lo que ellos creían, que como el Señor tenía poder, pues, entonces ellos creían que iba a ser un gobernante político, que los iba a liberar del yugo que tenía Roma, Israel. Pero realmente, hermanos, el Señor no venía a eso. Él venía, decía Él: mi reino no es de este mundo. Mi reino es del reino celestial, o mi reino es celestial. Entonces, lo que ellos habían entendido allí, en este momento, al suceder, hermanos, la crucifixión del Señor, y lo llevan y se cumple conforme la palabra que el Señor había dicho, lo van y lo entierran, hermano. Entonces, los discípulos se les había sido quitado al profeta que ellos mismos decían. Entonces, el pueblo, hermano, se había esparcido. Que Dios nos bendiga a nosotros, hermano, porque el Señor, hermano, vino y en todas las circunstancias de la vida cumplió todos los mandamientos, y todos los relatos que se encuentran en la Biblia, hermano, se han ido cumpliendo a través del tiempo. Llegan las mujeres principalmente, se levantan de mañana. Sí. Dice que el día viernes en la noche o el día sábado por la tarde vienen ellas y compran las especias aromáticas y el incienso. Pero las mujeres no dijeron: pues si vamos a la tumba donde pusieron a mi Señor Jesús,
¿cómo vamos a hacer para abrirla? Sí, no vieron obstáculos. Ellas no vieron obstáculos. Uno de los obstáculos era que había una gran roca ahí. No, así es. Otro obstáculo era que habían guardias ahí que estaban cuidando. Entonces, dos obstáculos. Realmente, que Dios nos bendiga, hermano, porque muchas veces usted pone obstáculos para venir a la iglesia. Sí, hoy no puedo ir porque tengo que lavar y toda la semana lo lava, pero el día del culto va a lavar. Lava la lavadora. Entonces, las mujeres, hermanos, estas mujeres nos dan una enseñanza. Ellas vienen y se preparan, se ponen de acuerdo, que Dios bendiga a mis hermanas, que se ponen de acuerdo para glorificar a Dios y para ponerlo en alto. Entonces se ponen de acuerdo entre ellas, hermanos, y van y compran y traen todo lo que iban a poner. Pero cuando vienen, sucede, hermanos, que la piedra ya había sido removida. Entonces, ellas llegan y cuando llegan al lugar no encuentran nada. Dice que encuentran los lienzos a donde habían puesto al Señor, el sudario y las sábanas donde habían colocado al Señor. Pero dice que todas estaban ordenaditas. Sí, bien ordenadas. Bien ordenadas. Preparaditas, ordenadas. No las dejó como yo me levanto, hermano, que dejo la cama arruinada. No, el Señor, hermano, es ordenado. Y prepara todo. Y cuando estas mujeres llegan, no encuentran a nadie. Entonces, hermanos, yo me pongo a pensar, la actitud de las mujeres no se las había olvidado. Sí, ya dijeron los hermanos, los discípulos unos se fueron para la playa a pescar, porque era el trabajo que ellos tenían. Entonces era lógico, hermano, de que los discípulos no iban a salir para otro lugar, sino que no estando el Señor, que era el que los dirigía, iban a volver a sus lugares, a lo que habían sido. Que Dios nos bendiga a nosotros, hermanos. Y cuando llegan las mujeres no encuentran a nadie. Dice la Escritura, hermanos, que aquí en este pasaje les dice que un ángel estaba ahí y les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Entre los muertos. Adelante de vosotros va él, les dijo. En Jerusalén está, les dijo. Entonces dice que en ese momento las mujeres, hermanos, ya no se sabe de las especies ni lo demás. Supuestamente lo dejan ahí, pero se van, hermanos, y van a donde los discípulos y les dicen. Y cuando llegan a donde los discípulos, el Señor ha resucitado, les dice. Iban con alegría Ellas iban gozosas, hermanos, porque quien les había dado la información era un ángel. Aquí dice que es un ángel. En otros versículos de los otros evangelios aparecen dos. Entonces, aparecen que dos ángeles estaban en el lugar. Entonces, porque dice que en uno de ellos viene y le voy a decir al que estaba arreglando las tumbas: ¿no has visto a mi Señor? Le dijo. Y realmente no era el que estaba arreglando las tumbas, era un ángel el que estaba ahí, hermano. Entonces lo que sucede, hermano, que las mujeres se van corriendo a dar las noticias. Y cuando llegan donde los discípulos se encuentran, y uno de ellos sale corriendo, dice, Juan y Pedro. Y Pedro, pero dice que Juan era más joven que Pedro. Entonces supuestamente Juan llegó más rápido, y cuando llegó al lugar no había nada. Hermanos, esta palabra es una palabra de realidad, porque un día a usted y a mí también se nos presentó el Señor. ¿Sí? Y ese día, hermano, nosotros cambiamos. Ese día, hermano, nuestra vida tomó otro rumbo. Los discípulos, hermanos, dice que iban unos a camino a Emaús. No eran los discípulos, eran seguidores del Señor. No eran discípulos, eran seguidores del Señor. Pero dice que cuando iban en el camino platicando entre ellos lo que había acontecido, vino uno y se les apareció en el camino. Y entonces él les dijo: ¿qué habláis entre vosotros? ¿Qué plática lleváis? Fíjate, le dijeron que vinieron y agarraron al Señor, a nuestro maestro, al que nos dirigía, le digo. Y lo agarraron, lo apresaron y también lo mataron, le dijeron. ¿Qué no hicieron con él? Y nosotros, decían ellos, nosotros ya no los quitaron de nosotros, porque pensábamos que él nos iba a librar del yugo de Roma. Eso era lo que iban hablando ellos. Pero cuando iban en el camino, dice que ellos le dijeron: quédate con nosotros, porque él hizo como que ya había llegado.
Realmente el Señor no había llegado todavía. Él seguía caminando. Entonces, pero dice, hermano, que él hizo como que ya había llegado donde se iba a quedar. Y ellos le dijeron, no te vayas, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y le rogaron, dice la Escritura. Y el Señor vino y pasó y tomó lugar ahí. Pero dice que cuando estaban en la mesa, el Señor tomó el pan y lo bendijo. Y cuando Él lo partió, inmediatamente ellos lo conocieron, hermano. Que Dios nos bendiga a nosotros, hermanos, porque hemos conocido al Señor cuando escuchamos a través de la palabra que viene para edificar nuestros corazones, para darnos esa alegría que el mundo no tiene. El mundo corre para un lado y para otro, deseando ser alegre, pero la alegría de ellos es pasajera. Pero nuestra alegría, hermano, es permanente, porque tenemos un lugar que el Señor ha preparado para la iglesia. Fíjense que aquí, hermanos, viene y luego se le presenta a los 11. Estando ahí les dice que es necesario que prediquen el evangelio y les da el mando. Sí, les da la gran comisión. Sí, les da la gran comisión. Hermano, el Señor, como dijeron mis hermanos, se les aparece por 40 días. Sí, por 40 días. En el lapso de ese tiempo después de la resurrección. Pero al haber seguido el Señor después de los 40 días, ellos quedan 10 días solos. Solos, sí, exacto. Solitos. A los 10 días de haber seguido el Señor, son investidos por el Espíritu Santo. En el Pentecostés. De ahí para acá es donde nace la iglesia. De allí empieza la predicación a través del Espíritu Santo, hermano. Y en el Espíritu, dice la palabra, eran que ellos predicaban. Y cuando llegaban a los lugares, dice, los enfermos, hermano, según eran llenos del Espíritu Santo, ellos, con solo que pasaran y las sombras tocasen a los enfermos, dice, en ese momento eran sanados. ¿Sabe por qué? Porque tenían fe, habían creído en el Señor. Eso es lo único que tiene que tener el ser humano, creerle a Dios. Porque, como dijeron mis hermanos, no es otra cosa más. El que cree en mí, dijo, al que esté muerto vivirá, dijo el Señor. El que cree en mí, o los que creen en mí, estas señales le seguirán. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán, dijo el Señor, cosas mortíferas y no les hará daño. ¿Pero por qué? Porque ya allí es el Espíritu Santo, hermano, el que va con la iglesia. Y es el que está con nosotros en esta preciosa noche. Es el que nos ha traído. Yo me alegro, hermanos, en esta palabra, porque no le conocíamos. Pregúntese, hermanos, a dónde estuviera usted si no lo hubiera llamado el Señor. Sí, hermano, en mi persona yo ya me hubiera muerto. Y si no me hubiera muerto, hermano, anduviera todo arrastrado. O en el psiquiátrico estuviera. Pero el Señor, hermano, nos ha librado. Sí, el Señor nos ha traído de la perdición y nos ha enseñado el camino de justicia. Ahora, ¿qué es lo que resta? Que hagamos lo que la palabra dice. Que donde usted vaya, hermano, hable del evangelio. Que no se le olvide lo que Dios ha hecho con usted. Sí, el cambio que Dios ha hecho con nosotros. Pero si usted no habla del Señor, pobrecito. Pobrecito de usted. Porque el Señor dice en la Biblia que el que a mí, dice, me desecha, yo lo desecharé delante de los ángeles, dice. O sea, si nosotros, hermanos, no hacemos lo que la palabra nos indica, donde quiera que vaya, hermano, y hay oportunidad, hable del evangelio. Mire, hermano, yo hace poquito, 2 días, 3 días, fui al centro y tuve que parquear el carro por ahí. Y de pronto se abrió la puerta y yo dije, este señor ya me va a quitar de aquí. Y abrió la puerta y me dijo el señor, buenas tardes, le dije yo, buenas tardes. ¿Suya es la camioneta? Me dijo. Sí, le dije yo. Ya van a decir que es mía, me dijo, porque todos los carros que vienen a parar aquí, me dijo, dicen que son míos. Yo tengo carro, me dijo. Ah, no, hombre, le dije, sí, mire, me dijo, tengo 8 buses, me dijo. Vendo 3 ahorita. Tengo, me dijo, 4 camiones, me dijo. Mire, Dios me ha bendecido a mí. Ah, qué bueno, le dije yo. Y usted ya le ha servido al Señor, le dije. Inmediatamente me cambió la palabra. Sí, no, claro. El hombre, el Señor tiene ahorita, hermanos, 86 años. Y dice que le han dicho en Panamá. Y en otro país de Estados Unidos
que él va a llegar a cumplir 115 años. Vaya, Así le han dicho. Está bien viejito. Ojalá se Y quede. es el dueño, hermano, de los buses de las Conchas Marinas. Vaya. No es cualquiera. Y ya está bien viejito. Yo hasta me quedé viendo y le dije yo, pero usted le ha servido al Señor. Me cambiaba la palabra. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede, hermano? Que Dios nos bendiga. Muchas veces las riquezas al hombre lo hacen a un lado. Dios nos bendiga a nosotros, hermanos, como venía hablando un pastor. No diga usted soy pobre, para que soy pobre. Si Dios nos ha dado, hemos nacido en ser pobres, es porque el Evangelio es para usted y para mí. Y los pobres siempre estarán con nosotros. Sí, así dijo el Señor. Sí, los pobres siempre van a estar y siempre van a seguir existiendo. Pero, hermano, cuando Dios nos llama, yo he escuchado y por la palabra dice, hemos dejado de ser pobres. Sí, así es. Sí. El Padre es un rey. Pregúntenme, hermano, ¿cuánto nos costaría una sanidad que Dios ha hecho en nosotros? A mi hermana Dora, el Señor le hizo riñones nuevos. A mí, el Señor me cambió las membranas del cerebro y me las puso nuevas. Entonces, ¿costará eso bastante? Mire, hermano, no lo alcanzamos a pagar porque son operaciones que no existen, pero para el Señor todo es posible. Entonces, de eso tenemos que estar agradecidos y de que la palabra que viene, hermano, sea para edificación y para anunciar las grandezas del Señor y lo bueno que es Dios con cada uno de nosotros. Esta noche yo me he sentido alegre por esta palabra tan hermosa, hermano, recordando, hermano, que el Señor no está muerto. No. El Señor está vivo y así dice la palabra que muriendo estaba el apóstol o el diácono Esteban. Sí. Y él dijo, por el Espíritu, veo los cielos abiertos. Así dijo. Y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Jesús, hermanos, se fue de este mundo en la materia, pero mandó al Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nunca se apartó del Señor. Él estuvo presente en el bautismo del Señor. Estuvo presente el Espíritu Santo en el nacimiento del Señor. Sí, porque dice la palabra, hermano, que Dios lo respaldó y lo respaldó en todos los ámbitos. Dice que a nadie de los ángeles le dijo, mi hijo eres tú. A nadie, solo al Señor. Entonces, el Espíritu Santo es el que ahora gobierna y Dios nos bendiga para que no contristemos al Espíritu con nuestros hechos, sino que nos ayude el Señor para que nuestros hechos hablen y la bendición fluya en cada uno de nosotros. Me he sentido muy contento, hermano, agradecido con el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias al Señor, hermano, por la oportunidad de este día, hermano, que el Señor nos ha regalado. Y aparte que nos ha regalado un día más, el Señor nos ha bendecido. Fíjese, hermano, que aquí, hermano, a través del mensaje, hermano, lo que, como decimos, la esencia de este mensaje es la fe, hermano, que el ser humano tiene que tener para poder creer, hermano, que el Señor vive. Amén. Y que el Señor está a la diestra de Dios Padre para intercediendo por el hombre. Pues no crea, hermanos, de que para el hombre de allá el más asesino, no, es para sus hijos, hermano. Para sus hijos estamos hablando la iglesia, hermano, no estamos hablando del mundo, hermano, porque el mundo allá uno trata la manera, el ser humano del cristiano trata la manera de hablarle de la palabra del Señor y no quieren. Por lo tanto, el Señor intercede por el hombre en la tierra, hermano, es para sus hijos. Y para eso, hermano, hay que creer, hay que tener fe, hermano. Pero una fe que le digo que sí, de veras, que hay que creer. ¿Qué estamos, como decimos? Primeramente, ¿qué estamos haciendo en este lugar? Si usted cree que, como dice el hermano Julio, si usted cree que no está haciendo nada,
pues pase adelante, vamos a orar, hermano, porque para que ya de veras crean. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Escritura, hermano, principalmente, hermano, lo dice para nosotros, no lo dice para el mundo allá afuera, hermano. Dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Por eso les digo, si nosotros no tenemos fe que el Señor está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, no, hombre, entonces voy a pedir que oren mis hermanos ancianos por mí. Vamos a orar. Entonces por eso dice, hermano, que sin fe es imposible agradar al Señor. Eso quiere decir que tenemos que tener una fe. Entonces, y oiga lo que dice unos versículos, hermano, en el nombre del Señor. Dice el 14: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya muy bien, ya oyeron lo que los hermanos han dicho, que ya el Señor se les apareció a dos y les dijo, vayan y díganle que suban, papá, y díganle que y se les presentó, y aquellos dos fueron, va. Sí, dice que regresaron. Se regresaron a informar que lo habían visto. Pero allá estaban aquellos que no. Dios los bendiga, siempre hay incrédulos. Siempre hay uno que otro por ahí. Entonces, no, hombre, no crea, y es bastante terrible, hermano, porque así que yo ya les he contado, ya les he dicho, un pastor un diácono de Tamanique dijo, solo porque el pastor, bueno, es dijo, no, hombre, yo ya me aburrí, el diácono, yo ya me aburrí desde que hace 20 años, oiga bien, 20 años no son 5 semanas ni un mes, 20 años que dice que ya estaba en la iglesia, pero al final dije, no, yo ya estoy cansado, estoy aburrido, pues, va, no creo, pues. Y eso le dije, no, porque yo me había identificado con él, que yo era cristiano y que tenía 7 años, le dije yo, y la verdad que la Biblia es clara, pues, y sinceramente uno no puede ni agregarle ni quitarle. Pues sí, me dijo, pero es que desde hace 20 años el pastor como somos de allí, me dijo, cuando yo llegué de amigo, que el Señor estaba a las puertas. ¿Y cómo pues? Si ya 20 años, hombre. Y no viene. Y no viene. No, yo ya no, Ay, incrédulo, perdió la fe ese hombre. Y allá anda hoy chiroteando, para arriba y para abajo, y esos 20 años no crean. Esos 20 años le van a salir caro. Sí, pues sí, por blasfemo. Entonces estamos hablando, hermano, dureza de corazón, hermano. Yo siempre hace ejemplo, duda de corazón, no creen. Entonces, por lo tanto, hermano, y fíjese que hoy este día, hermano, tanto que hemos dicho, y uno tiene el Señor, fíjese, el Señor
tan perfecto el maestro que al hombre le ha dado entendimiento. Entendimiento, sí, entendimiento, libre albedrío, conocimiento. Y tantas veces que hemos predicado y seguimos predicando y seguiremos predicando, hermano, que los días jueves, sábado, domingo y martes y jueves y sábado hay misión y que aquí Y continuamos, y no estamos aburridos. Porque cualquiera puede decir que es aburrido, está en culto, pues. y los hermanos y el puño así, ya mira, solas. ¿Cómo la mira, hermano? Y algunos, No, pues si hay dureza de corazón en el mismo pueblo del Señor. y algunos que otros dormidos. Y unos que otros atendiendo, como decimos, hermano, y lo dijimos bueno, ya hace varios días, hermano, el afán Sí, pues sí. para la humanidad, hermano. Los trabajos, las tiendas, supermercados y esto y lo Un otro. agua, Y así precisamente se van y se van quedando y se van quedando. Y aunque no lo crea, y dice el hombre, no, el Señor me está bendiciendo. Vendo cigarros, vendo cerveza y eso me está dando billetes. Y Dios me está dando la respuesta que yo le estoy pidiendo. ¿Cuál? Si ese es el diablo que lo está bendiciendo. Venta más de cigarros y venta más de cerveza, hermano. ¿Ah? Y allí está la dureza de corazón y se empiezan a quedar. ¿Ah? Y allí está, hermano, la dureza del corazón del hombre, hermano, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No solo los discípulos, Ah. en la actualidad hay gente así, incrédula. Exacto. Y al evangelio lo tienen por poco, lo tienen por, como dice, Los ignorantes tienen que estar aquí. Tienen ellos. ahí están los locos. Sí, los locos. Y no crean que ahí pasan diciendo, hermano, por la calle. ¿Cómo no? A mí me han dicho. Sí. Ahí están los locos gritando. Aquí estamos locos. Pobrecitos, los locos van a correr de mar a mar, dice la Escritura, hermano, buscando palabra de Dios y no hallarán, hermano. Y allí empieza, dice el mensaje, la palabra, hermano, el lloro y el crujir de dientes, hermano, diciendo, yo nunca, pero sí lo escuché, pero hubiera puesto atención, hubiera creído, hombre, no estuviera aquí. Allí está la dureza de corazón, hermano. Sí. Y no crea, hermano, de que y todavía, fíjese, todavía hoy actual, hermano, que uno le dice, no, hombre, mire, si es que la Biblia dice esto y esto. Yo por donde empiezo, hermano, donde dice San Juan 3:16, para empezar a hablarle a un amigo, hay que empezar por allí, hermano. No crea que váyase allá por Gálatas para que le hable a una mujer, hermano. Gálatas 5, hermano, donde dice las ancianas. No, ese sería Tito 2. Ah, Tito 2, exacto. Váyase allí, a ver si le va a hacer caso a una mujer, un amigo, no le va a hacer caso. No le va a hacer caso. Ah, entonces para empezar y hablar a un amigo es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ah. Entonces, hermano, viendo hoy en la actualidad que usted le habla de una forma, le habla de otra y le dice, mira, esto y lo otro a un amigo o una amiga, ¿y qué me importa, pues? Y así dice, ¿y qué me importa, pues? Sí. Este está loco y quiere que yo me deje lavar el cerebro también, ahí como lo tienen ellos. ¿Sí o no? Allí, hermano, está la dureza de corazón y esa gente no prevalecerá jamás, hermano. En serio, crean. Por incrédulo, porque no creen de que hay un Dios, hermano, que salva al hombre en la tierra. Y dice el 15, y les dijo, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Aquí, hermano, no dice para esa gente, mire, precisamente, hermano, porque fíjense que puede haber un hermano, fíjense que aquí está William, su servidor, hermano, y yo puedo estar aquí y al final puedo salir diciendo, no ves que la Virgen María. Ah, vaya. No. Sí, hermano. Sinceramente no soy cristiano, solo soy, mire, oyente de la palabra, hermano, pero no soy cristiano. Y de repente puedo agarrar aviadas, hermano. ¿Ah? Y en la iglesia, hermano, se caracterizan dos cosas principalmente, hermano. Cristiano. Oiga lo que le estoy diciendo. En la iglesia se caracterizan dos cosas muy principales, hermano. Cristiano verdadero, hermano, que como decimos nosotros aquí, somos celosos, hermano, con las cosas del Señor y somos celosos con el evangelio, hermano. Que no nos gusta la sinvergüenzada, no nos gusta que nadie ande del tingo al tango, hermano, porque de aquí se han ido, hermanos, que han venido aquí, se han estado aquí, han ido por allá, han ido nubes de todo viento, mire, el viento se la lleva, hermano. Somos celosos, hermano, aquí somos una iglesia formal, hermano, y por eso somos identificados, hermano. Entonces, por lo tanto, son dos cosas que se caracterizan aquí en esta denominación que es evangélica: cristiano, evangélico y solo oyente. Que hoy vengo yo, mañana no vengo, pasado no vengo, y qué me interesa, pues. Vengo apareciendo al mes, bueno, hermano, le había dicho, no, hermano, es que fíjate que me han invitado allá los hermanos de la iglesia tal. Ese ya es punto de locura personal mío, hermano. Nube de la Biblia llevada por todo. Entonces solo soy oyente, no quiero ni compromiso, no quiero nada. Vale, pero no quiere nada. Amén. Y por lo tanto, hermano, y le dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Allá afuera, el mundo, hermano, el mundo allá afuera, hermano, las tinieblas que están allá, dicen, no, pero es que es todo el mundo, hermano. Somos creación de Dios, somos cristianos, somos hijos de Dios, y así tiene lavado el cerebro toda esa gente, miren. ¿Qué dice? No, si es que todo el Señor nos ha hecho. Sí, somos creación de Dios, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cuál? ¿Qué leímos el domingo, creo? El domingo de la tarde, ¿no? Primera Juan 3. Ajá. Oiga, ¿a dónde, hermano? Primera de Juan 3 del 1. Y si cree usted que como decimos, no, lo que dice la gente, léalo. Y se va a dar cuenta lo que dice. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Y así está toda esa gente diciendo, no, es que somos hijos de Dios y por eso, mire, yo no hago nada, yo no critico, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y por lo tanto no soy ni católico, ni evangélico, ni mormón, ni testigo contra Jehová, no soy ni de la luz del mundo, no soy nada. Va para el infierno. Tiene pasaje seguro. Por lo tanto, la Escritura dice que el que creyere y fuera bautizado, dice, será salvo. El que creyere, ¿en quién, hermano? En Tony Saca, como dicen. No, hermano, estábamos hablando de Jesucristo el Salvador, de nuestra alma. Y por lo tanto, si estamos aquí, estamos porque somos hijos de Dios. El Señor nos ha hecho hijos de Él, hermano. Amén. Y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
En aquel día, oiga lo que le voy a decir, en aquel día no habrá nadie que diga, yo no escuché tu palabra, Señor. Nunca, ni en la radio, no tenía una radio, ni un tele para poder escuchar tu palabra, claro, por todo el mundo, hermano. La palabra se predica, hermano. Ha salido, hermano, a la luz. La palabra del Señor ha salido a la luz del mundo, hermano. Y nadie podrá decir en aquel día, no escuché palabra. Y también para aquellos que han creído y se han quedado, no crean. Los espera un fuerte castigo, hermano. Y no crea que es broma, hermano. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por blasfemo, hermano. Y mejor prefiere las cosas de allá afuera que las cosas de Dios. Que el Señor le bendiga. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Señor bendiga hermano David que dio lectura a esta palabra, que hablamos de nuestro Dios, hablamos del alfa y la omega, el principio y el fin. Hablamos del que vive y estuvo muerto, amados hermanos. Amén. Porque Él es el que vive, creemos en Él por fe, ¿verdad? Tenemos fe que nuestro Dios vive y Él se encuentra, amados hermanos, en este lugar. Él es el único, que Él es el que da la fortaleza, amados hermanos. Nuestro Dios es el que vive y permanece desde aquel tiempo hasta ahora. Él está sentado a la diestra de ¿quién? De Dios Padre. Amén. Pero pues, nosotros tenemos fe que nuestro Dios está en este lugar. Porque Él dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Y nosotros hemos creído que Él es el único, amados hermanos. ¿O estamos dudando? ¿Verdad que no dudamos? Estamos seguros que Él vive, gloria al Señor. Porque desde el momento que nosotros levantamos nuestra mano, Él vive en nuestros corazones. Aleluya. Y de ese momento los guardamos por la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Porque no podemos decir, amados hermanos, porque al bautizarlo y que ahora somos salvos, sí, si los bautizamos somos salvos, pero tenemos que perseverar hasta el final, tenemos que luchar, no tenemos que apartarlo, porque Él es el que vive y permanece, Él es el que está con nosotros por los siglos de los siglos. Aleluya. Honra y gloria sea a Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor. Él vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, bendito sea su santo nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en Cristo Jesús. Él es el único, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que da vida y nos da vida eterna. Estoy alegre, amados hermanos. Gloria a Dios. Estoy alegre porque el Señor los ama y los ama a todos. Él a veces, amados hermanos, nosotros quizás los queremos sentir un poquito más grande, pero el Señor, Él los habla y los dice que los humillemos, que los humillemos, que los veamos todos iguales. Voy a leer en la ayuda del Señor el verso 15. Dice: en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será
condenado. Vea qué triste. La palabra de un solo está dando, amados hermanos, de un solo la salvación y la condenación. No podemos ser nosotros hermanos bautizados y ande allá chismoseando, andemos mintiendo. No, amados hermanos, si vamos a hablar, hablemos con la verdad, porque eso es lo que le gusta a nuestro Dios. Que seamos claros con Él, y si usted va a hablar algo, que sea perfectamente lo que es. Sincero. Si usted va a poner un ejemplo, algo sencillo, usted va a la embajada. Usted allá le puede poner que gana $3,000, lo que usted quiera poner, puede ponérselo. Pero allá directamente lo investigan en silencio. Cuando usted va, a la primera pregunta que le hacen, ellos están viendo en la computadora. La primera es, a ellos les gusta la sinceridad. ¿Con qué palabra va a llegar? Y ser sincero. No le gusta la mentira. No le gusta la mentira. ¿Le gustará la mentira a nuestro Dios? No, diga los mentirosos tienen que alterar en el lado. Y la palabra dice que los mentirosos tendrán su parte. En el lago. En el lago. Ahora, cuando este verso, recuerdo, era una tía mía al oír que creemos que el ser bautizado, ahora somos salvos. Y usted vaya a hacer algo, y yo estoy salvo. Y vaya a pecar. No hemos entendido. Debemos de perseverar. Porque el que venciere, dice la palabra del Señor, el que venciere hasta el final, como yo he vencido, me he sentado ¿con quién? Con mi Padre. Así también nosotros tenemos que tener esa lucha en este camino. Tenemos que tener esa fe puesta en Cristo Jesús, que Él es el que vive. Y si a algún momento dudamos, doblemos rodillas, clamémosle, leamos la Biblia, y allí vamos a hallar algo lindo, algo hermoso que nos va a fortalecer. Ahí está. Porque el enemigo podrá poner duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Puede hablar alguien, vale usted, y puede comenzar a apartarlos de quien hemos creído. Como mis hermanos ya lo dijeron, hermanos que han estado y blasfeman contra ¿quién? Contra el Espíritu Santo. Y nosotros, como hijos de Dios, nunca jamás podemos blasfemar ante su presencia. Cuando tenemos eso, clamémosles a Él, que Él es el que vive. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Redentor. Él es el que sana y salva. No hay nadie más a quien pedirle. O vamos a estar dudando como Tomás. Tomás no creía. Él estaba, amados hermanos, y él dijo, hasta no ver yo y metiere que mi dedo en aquellas manos a donde me he hecho clavado el maestro, y no meta yo mi mano en el costado, hasta entonces voy a creer. Se cumplió. Pero Dios es lindo. Dios es hermoso. Dios, cuando los ama, de repente las puertas estaban cerradas y le dijo, paz a vosotros. Ahí se encontraba aquel varón incrédulo y le dijo, Tomás, mete tu dedo acá donde están los clavos y mete tu mano en mi costado. Vamos a esperar eso nosotros. Dios los ayude. Porque Él eres. Ya que allí le dijo, es verdad tú eres, Señor, porque has visto, le dijo, has creído.
Pero nosotros sin ver le hemos creído que Él es el que sana, Él es el que salva, Él es el que nos da la fuerza y la fortaleza para poder caminar en este camino. Porque esta palabra no es para el que quiere ni para el que corre, sino porque Dios ha tenido misericordia. Él ha tenido misericordia de cada uno de vosotros. Por la misericordia de nuestro Dios estamos acá, amados hermanos. Estas son mis palabras y el Señor les bendiga. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor porque nos permite estar reunidos nuevamente este día, jueves, como siempre, ¿verdad? Y no es por costumbre, sino que ¿verdad? Es un deber de venir a adorar a nuestro Señor Jesucristo, a cantarle alabanzas al Señor, a darle las gracias por todo lo que ha hecho con nosotros y por lo que seguirá haciendo. Dios les bendiga a los hermanos que han ¿verdad? Leído esta porción, ya que se trata pues de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno es. Por eso hay algunos hermanos que dicen, y también, ¿verdad? En la palabra del Señor lo encontramos, que somos dichosos por eso, porque, ¿verdad? El Señor resucitó, bendito sea Dios. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, dice que las mujeres iban al sepulcro, ¿verdad? Y vamos con una buena idea. Porque dice que ellas se habían preparado, dice que habían comprado buenos perfumes aromáticos para llevar. Según dicen los historiadores, era para que el Señor no fuera a echar mal olor, ¿verdad? Por eso lo iban a perfumar ellas, porque tenían fe que el Señor iba a permanecer allí, pues, ¿verdad? En el sepulcro. Dice que iban en el camino y en sus corazones pensaban, no dice que hablaban, ¿verdad? Sino que en sus corazones iban pensando y decían, pero ¿quién los va a remover la piedra? Porque es demasiado grande. Eso iban pensando las mujeres. Y que Dios les bendiga al gremio, ¿verdad? Bueno, femenino, que son las mujeres, bendito sea el Señor. Que en ellas, pues, ¿verdad? Recurre este asunto de la resurrección del Señor, porque fueron, ¿verdad? A quien se les manifestó la bendición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga en gran manera. Cuando ellos llegaron, en mi Biblia dice que hallaron, dice, en el sepulcro, un varón joven. Dice que allí estaba él. En otros versículos dice que un varón de vestidura blanca, ¿verdad? Es el que estaba allí y dice que les habló, ¿verdad? ¿A quién buscáis? Va. Y dice que ellos dijeron, ¿verdad? Que al Señor, bendito sea el Señor, que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Cuando yo, hermanos, andaba en el mundo, en la religión, se ponían una canción que decía, el Señor resucitó, aleluya, decía. No hay tristeza ni aflicción, aleluya. ¿Verdad? Eso cantaban, ¿verdad? Bueno, y eso cantábamos nosotros también. Y eso es verdad, bendito sea el Señor. Que nosotros, al oír la palabra de decir que el Señor resucitó, tenemos que repetir, ¿verdad? Y decir, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Porque eso no fue, ¿verdad? Algo simple, sino que se puede decir, hermano,
bueno, un acontecimiento tan hermoso que no ha habido otro igual, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y ya se oyó decir, ya lo hablamos nosotros en muchas oportunidades, los misioneros y los hermanos de las actividades, y nosotros también lo hemos dicho, ¿verdad? Que si el Señor no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Ahí está. Pero nosotros no predicamos, ¿verdad? Por gusto, bendito sea Dios, ni andamos, ¿verdad? Porque somos locos. Es que San Pablo dijo unas palabras, que nadie os llame locos, ¿verdad? Y si alguien lo llama así, queda a juicio de Dios y de la persona. Nosotros vamos a salir, ¿verdad? De repente hablando cosas así, ¿verdad? Que al fin, pues, que eso no ocurre. Como ya oímos decir, que hay alguien, ¿verdad? Y de esos hay bastante. Es que miren, hermanos, sinceramente esto es de paciencia. Sí, yo cuando yo estaba pequeñito oía decir, ¿verdad? De esto, pues. Hablaban, hermanos, de un fin del mundo. Y por ahí por el 1950 yo empezaba a tener entendimiento y ya oía decir. Pero por ahí por el 56 que yo ya trabajaba, me acuerdo que puños de maicillo le echaba a los hoyos, ¿verdad? Cuando que eso se le echan más 8 granitos. Pero como yo era de poca fe y quizás todo pequeño es así, no tenemos experiencia en eso. Como estaba pequeñito, un poquito menos que Henry, me ponían a sembrar maicillo, porque tal vez sería lo único que podía hacer. Y los hombres viejos trabajando ya con Acuma, que Dios los ayude. Pero entonces yo oía a los viejitos hablar, y hablaban ellos y decían, ya es el 54, ya apenas van quedando tantos años, y contaban los años, yo no sé, los hermanos pueden hacer la cuenta rápido, del 54 al 2000, cuántos años faltaban. Vaya, y decían ellos, ya tenían contado, y eso falta ya, y se acaba todo, porque el 2000 va a ser el fin. Que Dios los bendiga en gran manera. Pero pasó ese 54 y el 55 y el 56, por fin que llegamos al 60, y después al 65, después al 70, y así hemos venido y el Señor no viene. Que Dios los bendiga en gran manera. Y no viene todavía. Así como no viene todavía. Dice que todavía hay muchas ovejas que son de su redil, pero no están en él, las cuales dice le conviene traerlas. Por eso es que, el tiempo se está prolongando. Que Dios bendiga, ¿verdad? A los hermanitos, Dios bendiga a Toñito y su muchacha también, Dios le va a bendecir, ¿verdad? Que están aquí oyendo la palabra del Señor, y a todos nosotros también, Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Las mujeres, hermanos, gracias a Dios que tuvieron esa, ¿verdad? Esa inteligencia de ir muy de mañana, bendito sea el Señor. Y lo dice en los salmos, que si nosotros de mañana le buscáramos, ¿verdad? Recibiéramos. Pero la verdad es, amados hermanos, que no podemos nosotros. Ella no le gusta, ¿verdad? Y por eso que a ella no le gusta, no hacemos nada. Que Dios los bendiga, amados hermanos. La carne, hermano, para nada aprovecha. La palabra lo dice, que es enfermo, pero el espíritu es presto, bendito sea el Señor. Y los da un legado las mujeres, porque dice que muy tempranito iban al sepulcro. Lo único que, como las mujeres son mujeres, ¿verdad? Se dan cuenta, y aquí están las mujeres, de que no tienen la capacidad que tienen los hombres. Bueno, y ellas iban pensando en eso, ¿verdad? De que llevaban lo que era necesario para ungir nuevamente al Señor, para que su ¿verdad? Aliento, pues, o su cuerpo no se descompusiera. Que Dios los bendiga, amados hermanos, pero no estaba descompuesto, bendito sea el Señor, sino que el cuerpo del Señor se mantuvo, hermano, bien, bendito sea el Señor, excelente, gracias al Señor. Establecido está y escrito, y así es, amados hermanos, que antes de las 24 horas todo cuerpo ya está en putrefacción. Así es la palabra hoy en día. Y quiero decirles, amados hermanos, que hay cuerpos que se los han descompuesto antes de tiempo,
Y mientras que estamos haciendo el dicho o la sepultura, como se quiera decir, ya el hermano ya está dando una prisa más, porque ya hay que acelerar un poco porque ya empieza a descomponerse. Y si no, vamos a la Biblia, y por ahí hallamos cuando Lázaro, ¿verdad? Eso es verdad, porque la palabra lo dice. Dice que cuando el maestro llegó, dice que las mujeres allí estaban, las hermanas de él, pero dice que tuvieron dudas. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Y le dijeron, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano pues no hubiera muerto. Pero faltó que le dijeran, te mandamos a decir que no veniste, porque la palabra sí lo dice. Que fueron a decirle que Lázaro estaba grave. Y el Señor dice que hizo caso omiso, no se apresuró por eso, bendito sea el Señor. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Pero venía el Señor. Venía, amados hermanos, y cuando dice que llegó, se topó con la escena, ¿verdad? Que Lázaro estaba sepultado, hasta le habían puesto una piedra. Sí, era una cultura, ¿verdad? Sí. En Israel. Y también atarle las manos, ¿verdad? Y también le ponían en el rostro una faja. No sé si hoy en día lo hacen. Que Dios los bendiga, hermano. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, resucitó, fue igual que cuando Lázaro. Porque cuando Lázaro a Jesús le dijo, ven fuera, ¿verdad? Le inventó el nombre, ¿verdad? Por 2 veces. Después de las 2 veces le dijo, ven fuera, Lázaro salió, bendito sea el Señor. Y dice, hermanos, que en el sepulcro quedaron los lienzos. ¿Sí? Las ataduras allí quedaron. ¿Y de nosotros qué será? No quedarían esas ataduras, esos lienzos, cuando nosotros resucitamos. Yo creo, amados hermanos, que sí, eso quedó, se lo llevó el río, bendito sea el Señor. Cuando nosotros dijimos, le doy la espalda al mundo y el rostro a nuestro Señor Jesucristo, entonces, amados hermanos, todito esas ataduras, de esas vendas que teníamos en los ojos y también en las manos, eso quedó, amados hermanos, bendito sea el Señor. Y nosotros ya somos una nueva criatura, bendito sea el Señor. Cuando Lázaro resucitó, dice la palabra que así fue también, bendito sea Dios. Cuando el Señor Jesucristo resucitó también, porque entre los 2 varones que iban, dice, uno corrió más que el otro, bendito sea el Señor. Y llegó más luego, dice, al sepulcro y vio. Pero el otro no corrió mucho, pero fue bastante sabio. Cuando llegó, dice que bajó hasta abajo, bendito sea el Señor. Y allí halló los lienzos. Solo que dice que no nos halló, así, desordenado. De la regazón que había dejado. No, hermano, el Señor es honesto, bendito sea el Señor. Y aquel día, hace 8 días, nos salió un mensaje así, que teníamos que ser honestos. Dios los va a bendecir, hermano, de gran manera. Dice que todo compuestito estaba allí. Bendito sea el Señor. Y el varón sentado en la piedra, ¿verdad? La vestidura blanca. Dios los va a bendecir, hermano. Y dice que les dijo que fueran a Galilea, porque delante de ellas iba nuestro Señor Jesucristo. Dios los va a bendecir, hermano. El que haya resucitado al Señor ha sido una gran ganancia, bendito sea el Señor. Porque miren, amados hermanos, por la muerte del Señor y su resurrección, hemos alcanzado todos, amados hermanos, la salvación. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Hoy, esta noche, que les ha venido ese mensaje para consuelo de nuestras almas. Y así es, hermano, como nosotros los consolamos por medio de la palabra. Ya no es, hermano, por los dolores. Sí, podemos cargar por ahí unos corridos, ¿verdad? Dios los va a bendecir, pero esa es bendición de Dios. Pero no eso que no los quite la fe. Y vamos a decir, no, que lo que pasa es que quiero acumular otro poquito más. Si fuera bueno, hermano, pero nos puede pasar algo. Hubo un hombre que dice, amados hermanos, en la época de nuestro Señor Jesucristo, que dice, amados hermanos, que trabajó la tierra, ¿verdad? Y tenía granero ya, pero cuando vio la cosecha, que era demasiada, dice que dijo, he aquí yo que voy a derribar los graneros, son muy pequeños, y los voy a hacer más grandes, bendito sea el Señor. Y así dice que lo hizo, como tenía dinero, ¿verdad? Y dice que los hizo más grandes y dice que los acaparó.
todo lo que había ¿verdad? Recolectado. Y cuando ya lo tenía todo acaparado, dice que, bueno, dijo, huélgate, alma mía, porque muchos bienes tienes para muchos años. Y lo hacen así, bien, perdonen la expresión, bien barrigoncito, lo figuran en la Biblia católica. Ese hombre, que Dios los bendiga en gran manera, amados hermanos. Pero una voz que apareció en ese instante y dice que le dijo, necio, ahorita mismo vienen por tu alma y todo lo que has trabajado, ¿de quién será? Amados hermanos, que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. Si nosotros estamos en este lugar, amados hermanos, es porque tenemos una promesa. Que si le somos fieles a nuestro Señor Jesucristo y le servimos, ¿verdad? Dice que el obrero es digno de su salario, bendito sea el Señor. Por eso cuando van a enterrar, algunos dicen, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amados hermanos, pero si no hacemos lo que estamos haciendo ahora, amados hermanos, no vamos a responder, ¿verdad? Felices. Que Dios los bendiga en gran manera. Estamos alegres, hermanos, estamos contentos por todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Y con el mensaje, amados hermanos, que habla de la resurrección de Él. Dice en Romanos 6, y dice, así como Él resucitó, también vosotros resucitaréis. Dios lo va a bendecir. Son promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. Aquí tenemos el grupo 5 del calendario misionero que los va a visitar este 23 de este mes. Dice, Félix Orellana, Boris García, José Edgardo Hernández. Aquí están los hermanitos. Tenemos que orar por ellos para que el Señor los traiga con bien. Del hermano Boris y hermano Félix tenemos nosotros grandes recuerdos, bendito sea el Señor. Que eso no es necesario estar preguntando para ver las bendiciones. Así que desde ahora vamos a empezar a orar por los hermanos, que el Señor los traiga con bien y bueno, que los traigan un mensaje lindo y maravilloso para el sustento de nuestras almas y que también estemos temprano aquí esperando los amados hermanos para que gozarlos juntamente con todos ellos y que los vengamos todos, que no los andemos quedando en las casas el día de las misiones ni en los días de culto, sino que sigamos todos juntos adelante. También, hermanos, el domingo, amados hermanos, tenemos el culto del hermano Gerardo, y aquí está el hermano, que Dios le bendiga, y el culto de la mañana aquí lo vamos a gozar, y ya dijimos, y eso sí lo vamos a hacer, que el grupo, ¿verdad?, que no le toca predicar allá arriba, va a predicar aquí, y los otros vamos a escuchar. Pues no sé, ¿verdad?, si no vienen, ¿verdad?, entonces pues cubriremos. Pero el grupo tiene la entera obligación de estar acá en el culto de la mañana y en la tarde allá también. A la tarde allá va a predicar el grupo 2, ¿verdad? Y el 1 va a predicar acá en la mañana, que quede claro. También otra encomienda con la ayuda del Señor, que a los campitos así no les vamos a llevar, ¿verdad? Como, pues sí, mensajes, ¿verdad? Ya ustedes entienden, ¿verdad? Tenemos que usar, ¿verdad?, la sabiduría. Pues acuérdense de los tiempos que estamos viviendo. Y tenemos que amarlos los unos a los otros. No tratar de destruirlos. Porque por un mensaje los podemos destruir todos, por si cada uno agarra su opinión y predique conforme le parece y le da rienda suelta y dice, y bueno, y todo eso no colabora. Tenemos que nosotros ser prudentes. Y a los campitos blancos, ¿verdad? Cuando hermano Gerardo, hermano, Alfonso, el hermano José, tenemos que llegar con mensajes alentadores, ¿verdad? No es que queramos cambiar la predicación, ni que estamos haciendo lado al pecado, de ninguna manera. Pero la palabra está escrita y el mensaje lo dice. Entonces nosotros los predicadores tenemos que usar la sabiduría, ¿verdad? Y tratar la manera de predicar, ¿verdad?, de una forma, a modo no, ¿cómo dice? No heridor, ¿verdad? Porque dice el proverbista, es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres, dice, que cuyas palabras son como golpes de espada. Entonces, de esa manera, sí, para no utilizar la palabra y aprovecharse para atacar y destruir, entonces
tenemos que usar la sabiduría, ¿verdad? Que Dios los bendiga en gran manera. Ahora la palabra escrita es la palabra, a eso hay que ponerle atención. Pero si alguien aparece descarriado y sin el poder del Espíritu Santo, hablando cosas que no tienen sentido, y cosas así para atropellar, ¿verdad? Como quien dice, con esto va a caer fulano. Hay en esas redadas, no se trata así, sino que eso le compete a Dios, ¿verdad? Hacer esa obra. Nosotros lo que nos conviene es amarlo y predicar la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, ya no palabras que nosotros, ¿verdad? Rebuscar y ver cómo, ¿verdad? Os vendemos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Creo que ahora pues les van a dar el dinero a las hermanas de la alimentación del sábado y de las flores también. Y también que por ahí, ¿verdad? Las hermanas creo que han preparado un refrigerio para hoy, para la noche. Eso es otra cosa también que hay que verlo también con buenos ojos, ¿verdad? No vamos a aparecer así muy livianamente, lo digo así. Porque acuérdense que ya son las 8 de la noche y con 17 minutos, ¿de acuerdo? Y no podemos llegar a las 9 de la noche por cuentas casi a la casa y empezar a pisar el fuego para estar comiendo como tipo 10 minutos, ya no. Tenemos que ir llenitos de aquí, ¿verdad? Ya que se ha dispuesto eso, bienvenido, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, pero tratemos la manera de salir caballos con eso, para que los hermanos se vayan satisfechos y que de esa forma todos lo aprovechemos y nadie se vaya a decir, no, si ni me lleno, mejor me voy a comer. No, tampoco, ¿verdad? Pero es por eso, porque tal vez de nada le sirve decir que se va a sentar allí y queda media, pues, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo vamos arreglando, como dicen, para que todas las cosas nos vayan saliendo bien. Que Dios los bendiga, amados hermanos. No sé, alguna otra cosa, ¿verdad? Que me ayudaran a hacer algo, pues quieren saber y no se los he alcanzado a explicar. Lo presentaron para que se dicen las cosas ante el pueblo, para que el pueblo, ¿verdad? Sepa y no andemos dudando ni vacilando. Yo me siento contento por todo, ¿verdad? Y con alegría, pues pienso estar el sábado aquí esperando a los hermanos misioneros y gozándolos con cada uno de todos. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Le damos gracias al Señor por su misericordia y por su bondad. Ahora se terminó este precioso culto. Vamos a venir en palabras de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Bendito sea su nombre. Bendito sea. Bendito Dios amado. Gracias, Señor Jesús. Trae con bien a nuestros hermanos misioneros, Señor. Bendícelos, Señor amado, con una palabra hermosa, Señor, conforme a cada campo, Señor, conforme a cada pueblo, Señor. Bendice a tus tribus, mi Dios amado. Bendice a Pajales, allá Villanueva, Señor, Tarpeya, mi Dios amado. A mi hermano Mingo, bendito Dios. Bendice a todos los misioneros, Señor, los que van a ir a Guatemala, los que van a ir a Honduras, Señor, bendícelos, mi Dios amado. Ve tú con ellos, Señor Jesús, llévalos en tus manos, mi Dios amado. Bendice a los que hemos reunido en este nombre, en este momento, Señor, a mi hermano Jesús, a mi hermano Gerardo, Señor, a todos los predicadores, a la doncella, Señor, a los niños, a todos, Señor. Gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor.